Fue todo un éxito, algo inédito, histórico, la inscripción de personas para ser parte del Poder Judicial. A todos aquellos que decían que iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien. Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía. De esta manera, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que fue un éxito el registro de aspirantes para participar en la elección judicial. También aseguró que no habrá prórroga para la realización de los comicios, tal como lo solicitó el INE. Mencionó que el propio instituto refirió a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela Rodríguez, que es factible que se lleve a cabo el ejercicio democrático el 1 de junio de 2025. Recordemos que cada poder de la Unión designó un comité de evaluación para procesar las postulaciones y determinar las candidaturas finales. Del lado del Poder Ejecutivo se registraron 18,447 aspirantes. El Poder Legislativo recibió 26,888 registros, de los cuales 15,242 fueron a través de correos electrónicos, mientras que el Poder Judicial reportó 3,805 inscripciones. ¿Qué sigue ahora? A partir de hoy y hasta el 14 de diciembre, los comités revisarán el cumplimiento de los requisitos por parte de los aspirantes. El día 15 se publicará la lista preliminar de finalistas, los cuales irán a entrevistas o comparecencias públicas. Por su parte, la Comisión Temporal del INE para la elección judicial se reunió con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para abordar las siguientes etapas del proceso y explicar el marco geográfico electoral que creó el Instituto para los Comicios. También se explicó el rediseño para adaptar los circuitos judiciales a distritos electorales, lo que implica cómo se distribuirán las candidaturas que los comités van a elegir. Mientras que los juzgadores federales ya solicitaron que se transparenten las listas de los aspirantes a la elección judicial al cuestionar el incremento del número de solicitudes en los comités del Ejecutivo y Legislativo en los últimos días, algo que calificaron como sospechoso. Además, acusaron que el gobierno no busca democratizar, sino demoler y subordinar al Poder Judicial con la elección. Yo, si tuviera que ponerle un adjetivo, diría que es sospechoso. Había una campaña que llamaba abiertamente a las juventudes a inscribirse porque no estaban teniendo la respuesta que esperaban. Buenas a primeras resulta que esto es un éxito y que tienen a todas las personas. Ahora, pudiéramos conceder que tienen a las personas. El gran punto es si esas personas cumplen con los requisitos mínimos. Y hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos para 2025. Fernando Damián, buenas noches, cuéntanos. ¿Qué tal, Pedro? Muy buena noche, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en tan solo 1 hora y media, con 22 votos a favor y 10 en contra, la Ley de Ingresos para 2025, en la que se consideran ingresos totales por 9,302,000 millones de pesos. Comentarte que el Pleno de la Cámara de Diputados prevé discutir y aprobar este ordenamiento en su sesión de este martes. Comentar que además del monto de los ingresos, el paquete fiscal para el próximo año prevé un crecimiento económico de entre 2 y 3% del Producto Interno Bruto, un tipo de cambio de 18.5 pesos por dólar, una estimación de 57.8 dólares por barril de petróleo, así como una plataforma de producción de 1,891,000 barriles diarios. En otro tema, Pedro, comentarte que el día de hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, sostuvo un encuentro a puerta cerrada con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, principalmente para abordar temas de la agenda de seguridad. Al término de la reunión, la secretaria de Gobernación subrayó categóricamente que no habrá prórroga para la elección de jueces, magistrados y ministros prevista para el primer domingo de junio de 2025. Así fue como ella lo dijo. Reunión con la presidenta del INE, ¿hay condiciones para aplazar la elección o no? No hay prórroga. Ya va a responder el Senado y la Cámara de Diputados, pues ya se está llevando a cabo
proceso ya inició. Hay condiciones para llevarla a cabo. Pero si hay recorte. Vamos a estar revisando eso, lo está revisando la Cámara de Diputados en el paquete presupuestal que viene. Pedro, finalmente comentarte que la responsable de la política interior anunció que en los próximos días la presidenta Claudia Sheinbaum enviará aquí a la Cámara de Diputados una iniciativa de nueva ley de juegos y sorteos para combatir la corrupción y la extorsión, además de cobrar impuestos legalmente a quienes se dediquen a esta actividad. Muy bien, gracias, Fer. Buenas noches y al pendiente. Hasta pronto, Pedro. Muy buena noche. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y representantes de instituciones académicas y de la iniciativa privada también firmaron el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad para garantizar su distribución social. Esto como parte del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 desde el Parque Ecológico de Xochimilco. La presidenta sostuvo que este acuerdo reconoce al agua no como mercancía, sino como un derecho. De México, cientos de mujeres marcharon para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La movilización tiene como fin hacer conciencia sobre este flagelo, visibilizar casos y exigir justicia a las autoridades. Seguimos acá desde la dignidad, desde la digna rabia. Esa es la que nos mueve la memoria de todas las que nos hacen falta. Las muertes violentas de nuestras hijas. Asesinada más. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Ni una menos, ni una menos. Escucha, tu madre está en la lucha. Paulina, escucha, tu madre está en la lucha. No ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Hablemos sobre el cierre de registros para la elección judicial en nuestra mesa de Punto Medio. Le agradezco a Jacqueline Hinojosa, presidenta del organismo de mujeres de la CNP del PRI, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano y diputado federal, Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, y Arturo Ávila, diputado federal y vocero de la bancada de Morena. Bienvenida, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, con el gusto de verlas a todos y a todos. Hay mucho que platicar, les pido que seamos concretos y directos. Damián, ¿qué opinión te merece este cierre de registros? Pues mira, me parece lo esperado, ¿no? Yo, contrario a lo que se dice de que se esperaba por una parte de la población, marcadamente dice el gobierno que por la oposición que hubiera pocos registros, a mí no me extraña el número que tienen. Pues de entrada somos 130 millones de mexicanos, ¿no? Y tuvieron 34,000 registros, no me apantalla para nada. Pero sobre todo me parece muy penoso la manera en la que se está dando. De entrada hay 3 comités, ¿no? Uno en el judicial, uno en el ejecutivo y uno en el legislativo. Con excepción del judicial, ninguno de los 3 hizo verdaderamente un proceso transparente. Es el único que te, digamos, detalla la información, que te llevó día con día informándote cuánto sabía de cada espacio y demás. El Poder Legislativo yo siempre lo vi como
pues una operación política. Me parece que son muchísimos más vagos quienes están en el Poder Legislativo encargados de esos comités. No me refiero a los comisionados, sino quienes están operando los registros, que incluso el Poder Ejecutivo, imagínate, están contra, o digamos, un ministro, un exministro, presidente de la Corte, pues ¿qué vas a ver de operación política? Poco. Verdaderamente yo quienes veo que metieron perfiles a esta convocatoria, pues fue por el lado del Poder Legislativo y al último también el Ejecutivo, que parece que abrió simplemente la ventanilla. No es lo que para mí es deseable para el Poder Judicial. Lo digo tal cual, con respeto a los perfiles, que los revisen, ya está legal la reforma, pero yo lo que quisiera ver para jueces y magistrados del Poder Judicial es exámenes de oposición, que se escojan a los mejores perfiles y en todo caso que de ahí se pueda escoger. Arturo. Pues a mí me da la impresión de que nuestro compañero Damián Cepeda, como siempre, es normal. La derecha siempre le ha tenido mucho miedo al pueblo de México. Siempre estos ejercicios populares y de participación es algo que no les gusta. A ellos les gustaría llegar a acuerdos en lo oscurito, como se hacía en el pasado, a que una ministro o ministra fuera una cuota de un presidente, de una presidenta, pero eso ya no pasa en México y nosotros estamos muy contentas y muy contentos porque fíjense ustedes, 34,156 registros. El Poder Ejecutivo logró 11,904. El Poder Legislativo, Pedro, logró 18,447, mientras que el Poder Judicial 3,805. Estamos hablando de un universo de 900 cargos a elegirse contando los ministros y las posibles ministras. Y en esa lógica estamos hablando de que hubo una enorme participación de las y de los mexicanos. Me parece que soslayar la participación de abogados, que además tienen que cumplir con una serie de requisitos que me parecen bien importantes, ¿no? El título que lo acredite con la licenciatura en Derecho, la cédula profesional, el ensayo de máximo 3 cuartillas donde se justifiquen los motivos de su postulación, las 5 cartas de referencia que respalden la idoneidad del cargo, el promedio incluso de 9 en una especialización. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es un abogado que es una eminencia, profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes además, y me decía, oye, fíjate que por X o Z motivo no logro el promedio de 9 que me están pidiendo, tengo 8 porque pasó esto en la carrera, esto y el otro, ¿no? Es decir, ellos pensaban que era algo sencillo y no fue algo sencillo. Vamos ahora a los comités de evaluación. Si quieres, dame un momento nada más para hacerlo un poquito más fluido y regresamos contigo en un momento más. Juan. Pedro, todo lo que veamos de la reforma judicial, cada paso que vayamos viendo, vamos a ver que es la continuación de una improvisación de origen. O sea, todo esto es un absoluto disparate, el hecho de que vayamos a elegir a jueces y magistrados por voto popular. Si estuvieran en Morena tan convencidos que esa es la vía, pues ¿por qué no eligen a su dirigente nacional por voto popular o sus coordinadores en las cámaras? Porque para ellos aplica una lógica y para los demás cargos aplican otra. Entonces, creo que todo lo que hemos visto, el calendario, los comités de evaluación, la forma, como ahorita lo comentaba Damián, el Poder Judicial, el Comité de Evaluación, ha dicho qué persona se registró para qué cargo y a qué hora. En el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo solamente están diciendo se inscribieron 100 por hora o 200 por hora, lo que hayan sido. Entonces, ¿por qué la falta de transparencia en un caso y la transparencia en otro caso? Y me parece que esto, añadido a que el INE, por ejemplo, está pidiendo 90 días más para poder llevar a cabo la elección, pues te habla de que esto es un absoluto sinsentido, que esto es una improvisación. Y esto va a continuar, Pedro. Esto va a continuar no solo de aquí a la elección, sino una vez que haya concluido la elección. Esto va a continuar y en Movimiento Ciudadano no tenemos de otra más que seguir denunciando esta locura. Jackie. Lo dijiste muy bien, Juan, improvisación. ¿Y por qué? Porque de entrada los comités no tuvieron unificación en los criterios para, obviamente, registrarse a participar. ¿Por qué el Poder Judicial tuvo menos? Porque ahí sí van a tener que evaluarse técnico y práctico los que van a participar. En el Legislativo y en el Ejecutivo, ya lo dijo Arturo, nada más bastaba que tuvieras unas cartitas de recomendación o la licenciatura en Derecho, el 9 en especialización, pero yo también me quiero preguntar si ese tipo de jueces, magistrados, ministros van a llegar como Lenia Batres. ¿Por qué no le pedimos a sus vecinos, a los que vimos la recomendación para que sea ministra o los documentos originales sin falsificar las tesis o plagiarlas como las de Ríos Farhat? Eso es lo que queremos ver, porque aparte las recomendaciones las van a aceptar como las de piedra,
porque Piedra mintió sobre las cartas que presentó y ahorita ya volvieron a ratificarla. ¿Qué es lo que queremos? ¿Lo más popular que va a escoger al final Morena? ¿O jueces o magistrados con carrera judicial como los teníamos, preparados y especializados, con vocación judicial? Vamos a dar nada más oportunidad que responda y luego volvemos contigo, Damián. ¿Quieres responder a lo Primero, que dijo Jackie? La compañera, yo creo que está dando una primicia de que hubo plagio por parte de la ministra Ríos Farjat. Ojalá y nos compartas un poquito más de información, porque yo no lo conocía, pero bueno, seguramente tú tienes información para que todos la conozcamos por aquí. Segundo, decir qué sigue después de la convocatoria. Sigue un proceso, importante. Viene, gracias también. Bueno, pues quizás para ti son los mismos pues ministros. Sí, son las mismas las tres. Y adelante, sobre todo en una lucha, bueno, ¿qué te puedo decir? ¿No? Alguien que promueve el tema de la lucha de la igualdad sustantiva, me parece increíble que hagas una comparación así de dos mujeres que me parecen talentosas. Y las tres me parecen talentosas. Y fundadoras de Morena. ¿Qué sigue tras el cierre de la convocatoria para la elección del Poder Judicial? Muy rápido, cerramos la convocatoria el 24 de noviembre, revisión de los requisitos de elegibilidad del 25 al 14 de diciembre, evaluación de la idoneidad del 16 al 31 de diciembre, examen de conocimientos técnicos, porque dice, es que son todos los requisitos. No es cierto, vienen conocimientos técnicos, méritos académicos 40 puntos, experiencia profesional 30 puntos, honestidad y buena fama 30 puntos. Después sigue una entrevista a consideración por paridad de género y especialización que vale 80 puntos, una finalización de las entrevistas y selección de los finalistas, insaculación de los candidatos, 3 candidatos para puestos de la Suprema Corte de Justicia, para los tribunales y para el Tribunal de Disciplina, 2 candidatos para las magistraturas y finalmente la selección de candidatos el 5 de febrero de 2025 para ir a un tema de votación electoral. Damián. Mira, yo no comparto el modelo, lo digo tal cual, no tiene por qué ser aquí un tema ya más álgido, es simplemente no comparto el modelo. Para mí la justicia es algo muy, muy serio. No comparto que se vayan a rifar espacios, que viene ahí tal cual insaculación. No comparto los requisitos mínimos. Pues sí, al final del día, bueno, y apenas les dio para hacer ahí una rifa. Y no creo en ello yo sí creo en que para ser jueces y juezas necesitas tener capacidad probada. No creo que sea un tema de juventudes, no porque esté en contra de las juventudes, pero yo escuchaba el fin de semana y me llamó mucho la atención a la presidenta decir, estamos bien contentos porque 9,000 jóvenes se inscribieron. Yo digo, de veras quisiera yo que la patria potestad de mi hijo, si llego a estar en esa situación, la decida un joven recién graduado. Yo no lo quisiera. Creo que la experiencia te va dando en la vida también capacidad y quisiera tener mucha más experiencia para tomar esas decisiones difíciles. Lo digo tal cual, aunque no sea popular, creo en ello, pues. Creo en el mérito, sí, abiertamente lo digo. No creo que un juez que se encargue de cuestiones familiares, penales, de mandar a la cárcel a alguien o no, pueda ser alguien que nunca ha ejercido en su vida. Yo le pregunto a quien me esté escuchando, ¿pondrías tu vida en manos de alguien que nunca ha ejercido un solo juicio? No me parece sensato. Es como poner una operación de corazón abierto con un médico general. ¿Es médico general? Sí. ¿Pasó por la clase de medicina? Sí. ¿Te va a abrir el corazón y te va a hacer una operación de corazón abierto? Pues no, porque requiere cierta especialización. Por eso no comparto eso. Yo lamento mucho que estén hablando pues de tómbolas, de cartas de vecinos, de que se sacaron 8 de calificación. Híjole, qué pena que ese sea el sistema de justicia que ven para México. ¿Quiere responder algo a lo que dijo Damián? Sí, yo creo que el problema es que si Damián fuera con sus vecinos a pedirle una carta de recomendación para ser juez, pues ninguno se la daría, ¿no? Se ha ganado mi sección siempre. Por eso el miedo, ¿no? Yo no sé cuál sea el miedo, ¿no? Pero Damián vive en un mundo de fantasía. Más bien me parece que no es real. Este es el mundo de fantasía de Damián. El otro día yo lo veía en un evento con Javier Lozano. Fueron ellos mismos a con él o cómo? A recibir un premio. Oye, que le otorgó su compañera de un programa de televisión como mejor periodista. Y entonces tenía a la compañera que otorgaba el premio, pajés, ¿no? A periodismo, al periodista o neoperiodista y claro, al aplaudidor Damián Cepeda aplaudiéndole a Lozano. Me da la impresión de que eso viven en el mundo de la fantasía, en la isla de la fantasía. A ver, adelante con la respuesta. ¿Sabes qué me daría pena a mí, Arturo? No sé qué te daría pena. ¿Estar aquí? No, ahí te va. Estar voluntariamente en un salón aplaudiéndole al gobernador de Sinaloa, señalado por crimen organizado con vínculo. Eso me daría pena y eso hicieron ustedes en Morena, en la Cámara de Diputados. A mí no me da pena estar en un evento donde a mí me invitaron y yo por respeto fui,
Porque me dieron y le aplaudiste a un Javier premio. Lozano, que fue vocero de mí. Si tú supieras... Tú que eres un panista, vamos uno a la vez, escúchame, si tú supieras, sabrías que en mi dirigencia se abrió un proceso de expulsión contra ese personaje. Pero como no sabes, vienes aquí a decir esas cosas ridículas. ¿Y qué hacías ahí? Mejor recibiendo un reconocimiento de una fundación. ¿De quién? Yo lo que te diría de una fundación Pajés. ¿De quién es la fundación? Es del papá, es en digamos, mérito del papá de la señora. Ya, ¿sí? de la señora que sale en la típica. No me importa dónde salga, güey. Yo soy respetuoso. Le dieron gran premio. Pues gracias por la felicitación. Ojalá algún día te den un premio de algo. Pero yo te diría, gracias, pero no vamos, a ver, a mí me diera pena irle a aplaudir a alguien señalado con esos vínculos y ustedes lo hacen voluntarios, o me diera pena tener de, digamos, funcionario a alguien que hizo fraude electoral como lo tienen, o me diera pena estar en un partido que tiene una bola de dinosaurios del pasado. Juan. Eso me diera pena. Sí, yo creo que no tendríamos que estar hablando de eso. Yo creo que si nos tomáramos en serio lo que está ocurriendo con los comités de evaluación, de eso deberíamos estar discutiendo. O sea, están en juego la Suprema Corte, la Sala Superior del Tribunal Electoral, las salas regionales, tribunales administrativos, penales, civiles, mercantiles, de todo tipo en el país. Está ya cambiando el sistema de justicia, la forma en la que se va a hacer justicia en este país. Y, por ejemplo, siguen sin responder por qué el Poder Judicial sí ha hecho público las bases de datos de los aspirantes que quedaron finalmente registrados y por qué el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no lo han hecho. Porque en las últimas horas, como tenían una convocatoria baja, hacia el jueves, viernes, empezaron a aumentar exponencialmente la cantidad de registros. Probablemente tenga que ver con que la gente tenía que hacer un ensayo y que de última hora. Pero ¿por qué no tenemos hasta el día de hoy, que ya concluyó el proceso, las bases de datos completas para que los ciudadanos sepamos quién se registró y a qué cargo? De por sí es un proceso pésimamente diseñado, y si encima de un mal diseño tenemos que hay poca o nada de transparencia, pues podemos esperar el desastre que es pues inminente. Y hay muchas preguntas en el aire. Cuando se les acaban los argumentos, yo entiendo que tienen que sacar fotos de Instagram o algo para tratar de argumentar cosas que de verdad dan risa. En fin, hay varias preguntas en el aire. Para empezar, sí, fe de ratas, tienes razón, qué bueno que reconociste que es Yasmín Esquivel la que plagió la tesis. No reconocí. Gracias. En fin, volvemos. En la boleta dice que habías dado una muchas... primicia. No, qué bueno que me corregiste, es Yasmín Esquivel la plagiaria. Y Lenia Batres la que tiene recomendación de los vecinos, ¿no? Okay. Lo vimos en el video, pero bueno. Retomando, ¿no? Porque aquí lo importante es que México, sí, todas y todos vamos a poner nuestras manos en jueces y juezas y magistrados y ministros que Morena va a decidir al final del día. Para empezar, quedan las preguntas, que bueno que estás acá para ver si nos las respondes, ¿no? ¿Cómo van a ser las boletas de elección? Porque van a venir 300 nombres en la boleta. Entonces, yo me pregunto, ¿vamos a tener el tiempo o cuántos días va a durar la elección para que los 130 millones de mexicanos votemos? Y luego hablan también, me encanta, ¿no?, de que la convocatoria fue excelente, 34,000 registros. ¿Saben cuántos abogados y abogadas hay en el país? 450,000. Y de esos 450,000 solo se registraron 34,000. Y digo, se registraron, porque como dijo Juan y Damián, hubo primero el viernes, decían que solo tenían 1,000 registros. El viernes, porque ahí están los videos de las mañaneras, luego van a decir que uno anda mintiendo. Entonces el viernes salen a decir que solo tienen 1,000 registros. Y mágicamente, 11,000 registros el domingo. Hubo por ejemplo, hubo gente que se quiso registrar. Una madre buscadora se registró porque tardó años en registrarse y explicó el procedimiento. Y dijeron, para empezar en la convocatoria, no ni siquiera sabían y describían cuánto tenían que pesar los documentos que tenían que subir. Porque muchas personas no pudieron registrarse porque no podían cargar los documentos. Pero mágicamente, repito, de 1,000 el viernes pasaron a 11,000 el domingo. Damián. Fíjate que a mí me preocupa lo que sigue. Repito, no soy partidario de la reforma, creo que es dañina a más no poder, pero ya es un hecho. Me parece que debería de entrar el sentido común en el gobierno si verdaderamente quiere con este modelo continuar. ¿Qué hubiese sido o qué sería todavía usar el sentido común? En efecto, darse cuenta que no es adecuado hacer un registro como este en donde claramente saturaron de registros de manera indiscriminada, sin transparencia, para ver quiénes van a ser jueces. Darse cuenta que, o escuchar al INE, un INE que dominan, por cierto, que les está pidiendo más tiempo,
porque ven que no pueden llevar a cabo la elección a buen puerto. Que ya dijeron no va a haber prórroga. No, de acuerdo, pero sería el sentido común. Darse cuenta que en efecto, como dice la compañera, no cuadran las candidaturas de los... Tú como juez de penal, digamos, por ejemplo, de distrito federal, no cuadra con los distritos federales, pues no es como que lo vas a poder dividir así. Es por circuito judicial que más o menos cuadra con los estados. Entonces vas a tener cientos de candidatos, decenas en algunos otros, que va a ser muy difícil que la ciudadanía conozca verdaderamente a quién está compitiendo. El proyecto del ministro González Alcántara Caracá estimaba 2.4 segundos de tiempo aire por candidato. Hola, soy Damián y ya se acabó. Pues ¿cómo va a ser eso sensato para que puedas escoger a eso? Pero no solo eso, sino que el modelo de tomar en cuenta la popularidad para ver quién es juez vicia la labor del juzgador, porque entonces, pues en una población, quien va a ser juez esa persona puede ser el sindicato de esa zona, el crimen organizado, por cierto. Yo preguntaría aquí qué filtros tuvieron para los registros que pudo haber hecho el crimen organizado en distintos estados. Y eso no es justicia, porque si tú te enfrentas como ciudadano ante un juez en un juicio que tenga que ver con tus hijos, con algún negocio, con tu casa, pues obviamente no te van a impartir justicia, le van a dar la razón a quien puso ese juez. Arturo. Falso, nuevamente, mienten. Yo digo que la semana antepasada decían una mentira cada 30 segundos, la pasada una cada 25, esta semana 15 y la que sí iban a decir 10. Mira, se eligen 464 magistrados y magistradas de tribunales de circuito. Se eligen 386 juezas y jueces federales. Estamos viendo, si pasaran todos los que se registraron, los 34,000, habría 34 personas aproximadamente por cada uno de los espacios. Eso no es cierto, falta un comité de evaluación, va a ser mucho más reducida el número de gente que se registre. Por ejemplo, en Aguascalientes, las cifras que ya se publicaron es que hubo de los 16 jueces y magistraturas, hay alrededor de 48 registros, menores incluso que una elección normal. Y en esa lógica, pues me parece que esta idea de que habrá unas boletas interminables, no va a haber tiempo. 300. No, esa es la verdad. Aquí están claramente los datos que se van a elegir. Ya están, a ver, si 34,000 personas. Si 34,000 personas. A ver, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero ese es un hecho, Arturo. Yo no entiendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tú estás diciendo que no va a haber varias boletas. No, pero escúchenme. Hay 34,156 registros, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. ¿Qué es un registro? Es equivalente al registro de una persona. Estos 34,000, déjenme terminar. Un momento, termina porque pero se tú nos no va el vas a tiempo votar también. por 300, tú vas a votar voy a por leer los de 300, yo voy a votar por los de Aguascalientes, nada más. Sí, nada más que es un estado con poca población. No, Arturo. La mentira, la verdad, haz el cálculo en la Ciudad de México. Por todos. Haz el cálculo vas a votar por los que te correspondan a tu distrito judicial, a tu distrito alrededor penal. de 20 boletas. Te van a tocar nada más unos con cuantos. cientos de Esa es la mentira que nos han dicho. No, de veras, don Juan, adelante. Es falso. Yo insisto en que el problema es de origen, y así ha pasado en la Cámara de Diputados, Pedro, donde no ha habido ninguna discusión real y de fondo. Todas las reservas que hemos propuesto se rechazan, incluso para que ni siquiera se pongan a debatir. Yo hice algunas reservas intentando darle algo de racionalidad, proponer un examen, quitar la insaculación como método de reducir los aspirantes y poner otros criterios más objetivos, y ni siquiera se aceptan la discusión. No te estoy diciendo que al final se diga que sí o que no, ni siquiera aceptan debatir esas reservas que estamos haciendo algunos de los artículos. Entonces, en medio de esa idea, que desde el inicio es profundamente equivocada, que creo que solamente tiene un sentido de venganza en contra del Poder Judicial, y en segundo lugar, la falta absoluta de un diálogo real y de un debate de frente sobre lo que aquí están planteando, pues solo puede tener como consecuencia lo que va a venir, que es un desastre en la organización. El INE ya lo está adelantando, como dice Damián, un INE además, pues que hoy en día tiene una mayoría más cercana al gobierno. Entonces, bueno, pues ya la organización va a ser un problema, y también el tema de los registros y la depuración va a ser un problema. Entonces, el resultado, pues otra vez, es absolutamente claro, va a ser un desastre la elección del Poder Judicial. ¿Y aquí? Pues sí, un desastre, retomo otra vez tu palabra, Juan, porque es la verdad. En Bolivia, que ellos escogen a la Suprema Corte por elección, y sí, han fracasado 3 elecciones por lo mismo, solo han participado el 3 o 4% de la población. Repito, no nos han dicho cómo van a ser las boletas. 300 nombres vamos a tener que leer para ir a votar por los jueces y magistrados.
en la Ciudad de México, Arturo. Pero bueno, también me queda al aire la pregunta, 1, ¿cómo van a ser las boletas? 2, ¿cómo van a poder votar las personas que tengan alguna discapacidad visual o motriz? Y en las comunidades más alejadas que hablan, obviamente, lenguas maternas. Entonces, quedan las preguntas. Y aparte, Arturo, la gastadera de dinero. 300,000 millones de pesos en el caprichito de elegir jueces a su manera. ¿Y por qué? Preferiría que esos 300,000 millones de pesos se gastaran en medicamentos para los niños. Esa cifra es incorrecta. Yo soy secretario. A ver, uno a la vez. Vamos con Damián. Solo seamos breves. Ya la última intervención. Jackie, Arturo, permítanme, por favor. Adelante. Un dato duro. Pues ¿sí? a mí me cuesta mucho trabajo debatir cuando simplemente dicen una mentira, pues, o es falso, tal cual. Y pues ya. Va un dato duro, lo pueden investigar quienes me están escuchando. Exacto. En la Ciudad de México, no es lo mismo en todos los estados, pero en la Ciudad de México va a haber exactamente 1,155 candidaturas versus 4 federales que hubo en la elección de 2024. Por federal votaste diputado federal, ¿sí?, 2 senadores y la presidenta de la República. Es todo. Esta fue la elección. Acá son 1,155 candidaturas para 186 cargos, solo en la Ciudad de México. Eso va a pasar lo mismo en cualquier municipio que estés. ¿Cómo va a ser funcional eso? ¿Cómo va a ser funcional escoger 186 cargos en un solo momento? ¿Sí? Ahí es donde yo digo, puedo no estar de acuerdo de fondo contigo en que ese es el camino, pero si ya lo vas a hacer, ¿por qué se cierra la posibilidad de abrir una mesa técnica en donde quizá, fíjense, aquí está la solución? Pues divide la ciudad por distritos y trata de hacerlos empatar con los distritos federales. Tiene un problema, la especialización, porque en unos lados tienes penal, en otro administrativo, en otro fiscal. Es un problema. Por eso necesitas más tiempo. Tendrías que hacer una reforma de la reforma. Breve, por favor, ya el último comentario, Arturo. Yo coincido, en estas mesas hay que ser muy concretos. Yo soy secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y lo que solicitó el INE fueron 13,900 millones de pesos. Ellos dijeron que máximo, ya dijo 300,000 para que veas. ¿Qué 13,000? Bueno, lo podemos ver en la repetición. Adelante. Veámoslo en la repetición, te reto que lo veamos. Nosotros estamos buscando que el presupuesto no rebase los 7,500 millones y al parecer hay recepción por parte del INE, estamos en pláticas con ellos y vamos a poder lograr quizás a los 8,500 millones de pesos. Juan. Pues digo, me sigue pareciendo una cantidad absolutamente ridícula de dinero, sobre todo, nuevamente, lo vamos a seguir diciendo, para una ocurrencia, por organización, por diseño. Okay. Y nos vamos de aquí sin saber por qué el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo siguen sin transparentar quiénes se registraron a qué cargo, en hora, por nombre y cargo al que aspiran. Jackie. 300,000 millones que preferimos todos, creo que todos, que se gastaran en la infancia, en medicinas para la infancia, para los niños con cáncer. En fin, el desastre de Morena en la elección es solo captar el poder del Poder Judicial, digamos, ahora sí. Y 2, hoy es 25N. Qué lástima que Morena defienda y diga ser feminista cuando le ha destruido la carrera judicial a muchísimas juezas y magistradas que han roto techo de cristal y que les costó muchísimo llegar a sus puestos para en un clic desaparecer todo el esfuerzo de esas mujeres. Seguimos platicando la siguiente semana. Gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. Arranca con mucha información la semana. Así es, Pedro. Buenas noches. Bueno, pues tuvimos noticias buenas, sobre todo en la mañana, y después no tan buenas en la tarde. En la mañana lo que vimos fue un mercado al alza y por eso esto se representa en los índices, sobre todo en Estados Unidos, que todos tuvieron alzas. El Dow sube 0.99, el S&P 0.30, el Nasdaq también tiene un alza interesante de 0.27 y la que sigue en picada es la Bolsa Mexicana de Valores. El tipo de cambio también ganó cerca de 20 centavos con respecto al cierre del viernes. Y la noticia buena fue que Donald Trump nombró a Scott Bessel como su próximo secretario del Tesoro. Este señor se considera un moderado y a lo mejor nos ayudaría
a que Trump no tuviera tanta agresividad en materia de aranceles. La otra segunda buena noticia es que se anunció el cese al fuego entre Israel y Hezbollah, aunque faltan algunos detalles por definir, pero bueno, no cabe duda que es una buena noticia, aunque todavía la guerra continúa en la franja de Gaza. Pero en la tarde tuvimos malas noticias. Primero, el presidente Trump en un Twitter dijo que a partir del día 20 de enero que toma posesión, va a imponer aranceles a China, México y Canadá, a China con el 10%, a México y a Canadá con el 25% para nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, porque ya está harto del tema de la migración y también de que permitamos la entrada de fentanilo a los Estados Unidos. De ese tamaño es el mail que mandó y evidentemente esto le pegó al tipo de cambio, lo mandó a niveles de 20.80, afortunadamente en este momento está ligeramente mejor en 20.60, pero bueno, pues la noticia no es buena. Y tampoco es bueno que H Ratings, que es una calificadora local, haya cambiado la perspectiva de la deuda mexicana de neutral a negativa. Esto último no creo que tenga grandes efectos en el tipo de cambio, pero pues tampoco puedo decir que es una buena noticia. Vamos a ver qué dice México el día de mañana. Lo que yo esperaría es una respuesta contundente de nuestro país para demostrarle a los Estados Unidos que estamos haciendo lo que se necesita para lograr los propósitos tanto de migración como de la entrada de fentanilo a los Estados Unidos a través de la frontera mexicana. O sea que tuvimos un día bien complicado. Mañana vamos a tener las minutas de la Fed, que siempre es importante, y el miércoles sale el índice del Personal Consumption Expenditure, que mide la inflación del gasto de los norteamericanos, y se espera que se confirme que la inflación en Estados Unidos está en el mes de octubre en 2.6%, que fue lo que nos dijo su índice de precios hace apenas un par de semanas. O sea que sí, tuvimos una mañana y una tarde bastante agitadas, con muchas noticias que han repercutido en los mercados. Sin duda tendrán eco en los siguientes días. Don Manuel, gracias y qué honor tenerlo con nosotros. Platicamos mañana ya con una respuesta de México. Perfecto, Pedro. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Saludos a la audiencia. Hablábamos de Donald Trump con don Manuel Somoza. Bueno, el día de hoy celebró que el fiscal especial federal Jack Smith solicitó desestimar los casos penales en su contra por el asalto al Capitolio y por haberse llevado documentos clasificados de la Casa Blanca. Esto al argumentar que con su triunfo electoral la Constitución impide proceder con acusaciones penales contra un presidente en funciones, lo cual Trump consideró que se trató de un secuestro político. Mientras que en temas de la guerra entre Ucrania y Rusia, el equipo de transición de Trump anunció que trabajará con el equipo del presidente saliente Joe Biden para intentar alcanzar un acuerdo de paz entre los dos países. Esto luego de que la última semana Biden autorizó el uso de misiles estadounidenses a Ucrania en contra de Rusia y que esto propició que el mundo entero lo viera como un incendiario de esta guerra en un aparente afán de dejarle la situación nada fácil a Trump en su promesa de resolver este conflicto al tener la cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.